Sean bienvenidos. Esta capacitación la hemos elaborado con el objetivo de darles a conocer a ustedes qué es un reglamento interno de trabajo y cómo funciona. Para ello vamos a ver diferentes pasos a continuación. Un reglamento interno de trabajo y un buen reglamento interno de trabajo es importante porque sirve de hoja de ruta que marca la forma en que las partes deben ejecutar su relación contractual y la forma en que debe seguirse todos los pasos para resolver inevitables conflictos que se presentan dentro de una relación de trabajo. Lo anterior cobra mayor relevancia para el empleador cuando la ley le prohíbe imponer una sanción que no esté prevista en el reglamento interno de trabajo. De manera que si un trabajador incurre en una conducta que no está reglamentada, no se le podrá disciplinar. Debe tenerse presente que el reglamento de trabajo es de obligatoria observancia para las dos partes. Y eso es muy importante para el empleador porque al momento de imponer una sanción debe seguir estrictamente el procedimiento que él mismo fijó en el reglamento. Por el contrario, no tendrá ninguna sanción, algún efecto o alguna importancia, toda vez que no se llegó a reglamentar, valga la redundancia, dentro del reglamento interno. Vamos a tener los primeros 5 puntos que vamos a trabajar dentro de un reglamento interno. Si bien el reglamento interno trata, y lo más importante es nuestra relación contractual laboral, hay ciertos elementos que tienen impuestos que también sirven mucho para conocer cómo se va a ejecutar nuestra relación contractual. Los 5 primeros puntos son: 1. Clasificación del personal de la empresa. 2. Condiciones de admisión. 3. Contrato de aprendizaje. 4. El periodo de prueba. Y 5. Que son trabajadores accidentales o transitorios. Primer punto, clasificación del personal de la empresa. Esto es importante porque le permite tanto a las personas que son subalternos como superiores conocer cuál es ese orden jerárquico que se establece en la empresa y con base en eso poder seguir los procedimientos a quien es mi superior directamente. El segundo punto, condiciones de admisión. ¿Qué requisitos exige la empresa para admitir a una persona a entrar al equipo de trabajo de la empresa? Certificaciones laborales, antecedentes judiciales o de procuraduría, contraloría, hojas de vida, referencias. Todos estos documentos o exigencias que se hacen se van a establecer en el reglamento en el acápite de condiciones de admisión. Tercer punto, contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje es cuando lo hacemos con trabajadores o personas que, si bien no son trabajadores como tal, sí están dentro de un proceso en donde ellos están ejecutando, por ejemplo, sus prácticas estudiantiles. Por tal razón tienen una contratación especial. Cuarto punto, periodo de prueba. El periodo de prueba es supremamente relevante dentro de la relación laboral, toda vez que es el tiempo donde vamos a verificar si somos aptos o no para seguir en ese cargo. El periodo de prueba es necesario primero que conste por escrito dentro del contrato de trabajo. Si no está por escrito, no es un periodo de prueba, simplemente es un contrato a término indefinido que es verbal. El segundo requisito es que el periodo de prueba no puede superar la quinta parte de duración del contrato cuando este es inferior a un año. Y cuando dura un año debe ser 2 meses como máximo o a término indefinido, 2 meses como máximo la duración del periodo de prueba. Quinto punto, trabajadores accidentales o transitorios. Cuando dentro de nuestra empresa requerimos contratar a alguien para que cubra cierta vacancia pero que no va a durar más de un mes, debemos ejecutar este tipo de contratos, elaborarlos toda vez que son trabajadores accidentales o transitorios y su duración no va a ser superior a un mes. Dentro del reglamento interno también vamos a reglamentar otros elementos que hacen parte de la relación laboral. Uno de ellos es el horario de trabajo, las horas extras y el trabajo nocturno. ¿Qué es horas extras? ¿Qué es un trabajo nocturno? ¿Cómo se va a reglamentar dentro de la empresa? 2. Los días de descanso, que son obligatorios por la ley. 3. Las vacaciones remuneradas y cómo se van a trabajar estas. Es decir, sabemos que todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones de 15 días cumplido un año de trabajo.
Las vacaciones remuneradas sabemos que son un derecho del trabajador en donde tiene la posibilidad de descansar 15 días después de cumplido un año del contrato de trabajo. Los 15 días pueden tomarse mitad remunerados y seguir trabajando y mitad descansando o descansar todos los 15 días. También se van a reglamentar lo que son los permisos, sean remunerados o no, ante nuestro superior, el salario, las modalidades o periodos de pago que vamos a tener en los contratos. Tengan en cuenta que el salario puede ser en especie, puede ser también en dinero, por eso es que se debe reglamentar dentro de la relación laboral cuáles son esas modalidades de salario. Y también vamos a hablar en el reglamento lo que es el salario mínimo, que pues sabemos que está establecido legalmente y cada año se actualiza. Otros temas que vamos a reglamentar dentro del reglamento interno de trabajo son los siguientes: higiene y servicios médicos, al igual que los riesgos laborales, y esto va muy ligado a lo que en las empresas conocemos como el sistema de gestión en seguridad, salud y trabajo. Dentro del reglamento se van a tomar temas del sistema de gestión, en donde vamos a hablar cuáles son los primeros auxilios, cómo se prestan, cómo se manejan cuando existe un accidente de trabajo, cómo se hace la investigación de un ATEL, que es un accidente laboral. De igual forma, vamos a indicar cuáles son los procedimientos que se deben seguir en este tipo de situaciones. También, dentro del reglamento, como les indicaba en un primer momento, se habla del orden jerárquico y para ello existen unas prescripciones de orden. Se hablará también de cuáles son las labores prohibidas para menores de 18 años en caso de que contratemos con este tipo de personas, y también para las mujeres que se encuentran en situación de embarazo, y también como tal para las mujeres. El reglamento también va a tener en cuenta lo que son los descansos o licencias por maternidad y por paternidad, es decir, lo que llaman comúnmente como Ley María o la licencia de maternidad de los 4 meses después o dentro del término también de embarazo. Ahora vienen los puntos más relevantes que se deben tener en cuenta en un reglamento interno de trabajo. El punto central de un reglamento interno de trabajo es lo que vamos a denominar obligaciones, prohibiciones, escala de faltas, sanciones, procedimientos para las sanciones. Lo primero que van a tener ustedes en el reglamento en cuanto a este acápite es qué obligaciones especiales existen para la empresa y para los trabajadores. Cada empresa tiene ciertas obligaciones. Hay empresas en donde no es lo mismo llegar 5 minutos tarde o llegar media hora tarde, y por eso hay que tener en cuenta que dependiendo el cargo y la función que nosotros ejecutemos, pues van a haber ciertas exigencias frente a ello. También se encuentra el acápite de las prohibiciones especiales, tanto para el empleador como para el trabajador. Y dentro de estas obligaciones especiales está, por ejemplo, prohibiciones está el no sentarse de su lugar de trabajo sin autorización, el no llegar en estado de embriaguez o alicoramiento, digamos, la falta de respeto que pueda existir con su superior o con sus compañeros, la falsa, digamos, a llegar un documento falso o indicar la falsedad frente a alguna situación. Y bueno, cada reglamento tiene aproximadamente entre 60 a 70 prohibiciones para que ustedes como trabajadores conozcan muy bien el listado de estas y qué conducta puede llegar a encajar dentro de esto. Dentro del reglamento también hablamos lo que son las escalas de faltas y sanciones. Las sanciones son leves y son graves, y dependiendo las características del trabajador, su desempeño, su antigüedad, el error, si existió dolo o culpa frente a la omisión o frente al acto que se cometió, se van a tomar todos estos elementos para evaluar si la falta es leve, si la falta es grave, y dependiendo de ello, qué sanción podría imponerse. El reglamento tiene exactamente cuál es el procedimiento para la comprobación de una falta y la forma de aplicar una sanción. Primero, ustedes van a ser citados a una diligencia de descargos y esta citación se hace escrito. En esta citación se van a indicar las normas, tanto del reglamento como de la ley, que pudieron haber sido infringidas por alguna conducta que cometió el trabajador. Después de ello, en la diligencia de descargos, de manera libre, el trabajador va a exponer los puntos. Una vez ustedes han recibido la citación a la diligencia de descargos, se va a efectuar esta, en donde ustedes de manera libre van a responder las preguntas que nos permitan deducir o nos indiquen qué fue lo que sucedió.
Dentro de la diligencia de descargos, entonces ustedes nos van a exponer qué fue lo que sucedió, se responderán unas preguntas que nos den la claridad frente a como tal cómo sucedieron los hechos, y con base en ello nosotros vamos a estudiar qué fue lo que pasó, en qué tipo de prohibición encaja, si es leve, si es grave, qué tipo de trabajador es, y con base en ello qué sanción se puede llegar a imponer. Todo este proceso disciplinario es demasiado importante porque le permite a usted, trabajador, que sean protegidos dos derechos fundamentales. Uno, el debido proceso, y dos, la legítima defensa. Una vez hemos evacuado la diligencia de descargos, el área legal de la empresa con recursos humanos va a estudiar en qué encaja su conducta y con base en ello proceder a imponer, si es del caso, una sanción. Tengan en cuenta que también en el reglamento interno van a ver lo que son las justas causas para la terminación de un contrato de trabajo, y estas van a estar ahí enlistadas. Dentro de estas es que ustedes van a poder saber si una conducta puede llegar a dar lugar a la terminación o no de un contrato de trabajo, pues están enlistadas dentro del reglamento. Puede existir un despido a un trabajador como sanción disciplinaria. Sin embargo, las sanciones previstas en el reglamento interno son las que se han de imponer. El reglamento de trabajo debe prever todas las conductas que puedan ser objeto de sanción, la sanción por cada conducta y la gradualidad de la conducta o falta, o cómo se pueden calificar estas conductas. Un asunto importante que nos señala el artículo 114 del Código Sustantivo del Trabajo es que no se pueden imponer sanciones al trabajador que no estén previstas dentro del reglamento interno de trabajo. Por lo tanto, solo puede acudir a los escenarios posibles dentro del reglamento para determinar una conducta que llegue a estar ahí implícita. De otra forma, no se puede tomar. Las sanciones están compuestas de dos partes. Uno, una conducta sancionable, y dos, la sanción que se impone por esa conducta, las cuales, se repite, deben corresponder a la gravedad de la conducta, a su reincidencia o aspectos que deben quedar claros en el reglamento, como por ejemplo antigüedad del colaborador, si tiene algunas faltas anteriores, qué tipo de trabajador es. ¿Qué tipos de sanciones se pueden imponer? La ley nos permite imponer ciertas sanciones, pero estas deben estar implícitas dentro del reglamento interno de trabajo. Una vez definidas las conductas sancionables, que ustedes las tienen en el reglamento enlistadas, y sus niveles de gravedad, se deben fijar las sanciones que corresponden. Estos pueden ser llamados de atenciones, verbal o escritas, suspensiones del contrato de trabajo, multas o la determinación del contrato de trabajo por justa causa o despido. Los llamados de atención, lo que antiguamente se llamaban memorandos, pues eso fue derogado y desde el 2017 son llamados de atención, pueden ser incluidos en la hoja de vida, lo cual sirve de antecedentes en contra del trabajador. La suspensión de un contrato de trabajo no puede exceder por primera vez 8 días. Y si hay algún caso de reincidencia, puede ser hasta 2 meses la suspensión del contrato de trabajo. El empleador que vaya a imponer una multa como sanción debe tener en cuenta el límite que nos establece la ley. Y también debe establecer que las multas solo pueden ser posibles por causar, por ejemplo, retrasos al llegar de trabajo o faltas sin una excusa suficiente. No pueden exceder la quinta parte del salario de un día. Y su importe, es decir, lo que se cobra como multa, tiene un destino específico, y es en cuanto a premios, regalos o bonificaciones para los trabajadores. Tengan en cuenta que el empleador no puede descontar como multas del salario a algún trabajador, no se pueden descontar como tal, sino se debe previamente imponer la sanción y cobrar al colaborador. Sin embargo, la imposición de la multa no impide que el empleador prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo que haya dejado de trabajar el colaborador. Y voy a explicar lo siguiente. Tengan en cuenta que ustedes tienen derecho a un descanso dominical o un día de descanso a la semana remunerado, siempre y cuando hayan laborado los 6 días, y si en caso de que no lo hayan laborado exista una justa causa de no haberlo hecho. Cuando ustedes faltaron al trabajo dentro de esos 6 días, no tendrán derecho al domingo remunerado o cualquier otro día, porque pues se habla de dominical, pero no quiere decir que sea solo el domingo.
no tendrán derecho al dominical remunerado e incluso puede imponerse la multa de la que estamos hablando. En cuanto al despido como sanción, este por su naturaleza no es una sanción. Por lo tanto, no es necesario incluirlo dentro del reglamento interno de trabajo, pero si se hace, el empleador queda obligado a seguir el procedimiento establecido en el reglamento para poder despedir a un trabajador como sanción. Si no se hace, no producirá efecto alguno porque, como lo señala el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, toda sanción a imponer debe estar reglamentada dentro del reglamento. Esto aplica si en el caso del reglamento interno se incluye el despido como una sanción, pues si no se hace no existiría la obligación de este procedimiento, aunque en todo caso es recomendable escuchar siempre al colaborador antes de realizar un despido, independientemente de que sea obligatorio o no para proceder a la terminación del contrato. El procedimiento para imponer las sanciones. Este es el tema de verdad de capital importancia dentro del reglamento interno de trabajo. Es importante que se siga el procedimiento que hemos establecido para que exista una legalidad dentro de la sanción. De no ser así, no estaríamos garantizando esos dos derechos que les he indicado a ustedes son fundamentales en cuanto al debido proceso y a la legítima defensa. Esto lo establece el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde expresamente dice que no puede aplicarse ninguna sanción disciplinaria si se omite el procedimiento pertinente que debe tener el reglamento interno de trabajo. Ya para finalizar, vamos a hablar de los siguientes temas. El interno de trabajo va a tener los siguientes elementos: mecanismos de prevención y procedimiento de solución en caso de acoso laboral. La jurisprudencia y la ley nos ha establecido 11 casos que se constituye como acoso laboral. Por ende, es importante que ustedes revisen su reglamento y estén actualizados tanto en el COPAS como en el COCOLAB para que conozcan qué conductas encajan como un acoso laboral. No cualquiera encaja en ello. Adicional, el procedimiento para su solución, la cual se va a llevar a cabo dentro del Comité de Convivencia Laboral, como conocido COCOLAB. Adicional a ello, el reglamento va a tener en cuenta cómo se va a tramitar los reclamos en caso de un acoso laboral, el procedimiento, cómo se va a tramitar, ante quiénes se debe presentar. También va a tener en cuenta el reglamento interno de trabajo, lo que son las prestaciones sociales, las labores prohibidas, la aplicación de normatividad especial llegado el caso y cuándo el reglamento va a ser vigente, desde el momento de su publicación y al cabo de cuántos días una vez se ha dado a conocer a los colaboradores, como lo estamos haciendo en este momento mediante esta capacitación. Normalmente el reglamento después de esta capacitación tiene vigencia a partir del día 8º. Damos gracias a ustedes por la atención que han prestado a este video, esta capacitación. Esta capacitación es como tal un resumen de lo que es el reglamento interno de trabajo. Tengan en cuenta que ustedes van a tener publicado en la empresa el reglamento y que si tienen alguna duda frente a ello pueden acudir al área legal o a recursos humanos para que podamos absolverlo. Les damos gracias y hasta luego.